Manuel, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes, Julio. Qué gusto saludarte. Gracias, Manuel. Antes de que entráramos en la entrevista, me permití decir, Manuel, el respeto que tengo por tu actividad como litigante y tu dedicación histórica al servicio de las causas de los trabajadores, la defensa de los sindicatos, la defensa de causas difíciles que no le entra a cualquier abogado, porque muchos prefieren, pues, o la defensa del patrón, que es el que tiene el dinero, o la ganancia fácil. Entonces, sé de tu historia, sé de tu dedicación, te reconozco tu trabajo y por ello es que al leer este artículo que publicaste en La Silla Rota, no me gusta escribir de las huelgas, me pareció que tu voz debe ser escuchada en este programa. ¿Qué es lo que planteas, Manuel, tanto en el artículo como en lo que hayas reflexionado en estas horas recientes? Bueno, primero que nada, pues agradecer tus comentarios, para mí son muy valiosos, dado que ciertamente la defensa de trabajadores hace muchos años es un tema muy complicado, porque finalmente las juntas de conciliación y arbitraje, autoridades laborales, tienen un escenario muy complicado, sobre todo por el tema del tiempo que atrasa demasiado los casos y muchos de las situaciones que enfrentan los trabajadores se encuentran con que finalmente pasan 10, 15 años y no se logran resultados. Cuando empecé a escribir este tema de la huelga, de verdad, sí me costaba trabajo poder escribir sobre un tema de una huelga como la de Notimex, porque finalmente se trata de un organismo del Estado, un organismo de este régimen de gobierno y que tiene un doble valor para nosotros, porque finalmente el gobierno como tal tiene primero una obligación en la Constitución de respetar y hacer respetar la Constitución, de hacer respetar las leyes y en este caso la propia ley federal del trabajo. Y en este caso, los servidores públicos que tienen esa función de ser servidores públicos, porque esa es la misión que tienen, hay una primera cuestión que tienen que guardar con todo este tipo de aspectos que son derechos que están obligados a respetar. Y cuando redacto sobre este tema, no puedo concebir que efectivamente se haya estado prolongando una huelga casi 2 años. Este 21 de febrero cumple 2 años de haber estallado, después de que ha habido una situación pues, oídos sordos, ha habido una posición en donde no ha habido una escucha, ha habido no solamente no ignorar, sino solamente confrontar, enfrentar, estar desconociendo las resoluciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, estar una funcionaria estar atacando, cuestionando la legitimidad del actuar de la Secretaría del Trabajo y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, sin ningún otro argumento más que simplemente cuestiones subjetivas, porque los documentos que en su momento llevó a cabo el sindicato de emplazar a huelga, cumplieron con todos los requisitos legales. Yo quiero señalar de que llevar a cabo una huelga, no soy el asesor del sindicato, llevar a cabo una huelga como la que la llevaron a cabo las y los trabajadores, la mayoría reporteros de medios de comunicación y demás, no es una decisión fácil. Llevar a cabo una huelga no es una cuestión de fiesta o decir, bueno, ya vamos a estallar la huelga o demás. Es un tema que tiene que pues tratar de que se evite lo más posible el tema del estallamiento de la huelga, pero esta huelga estalló a pesar de que hubo todo el intento de que no ocurriera, porque no hubo un intento de buscar una solución ante, pues, primero 10, 20, 15, 20, 70 despidos que hubo en la institución, prácticamente quedó desmantelada. La institución no se tomaron en cuenta ni antecedentes, ni especialidades, ni gente que tenía una vocación en la agencia de una manera muy importante, que era la parte técnica. Lo mismo ocurrió con todos los corresponsales extranjeros que también de un día para otro se les canceló su contrato, un contrato curioso porque es un contrato de honorarios durante 20 años, 25 años,
los cuales no tenían derecho ni a prestaciones, ni a aguinaldo, ni nada por el estilo. Pero bueno, finalmente se cancelaron este tipo de contratos y no hubo ningún tipo de comunicación. Entonces, realmente el tema es esa dualidad que se tiene, porque finalmente el caso de la directora de Otimex, que ha usado su pues para estar burlando la ley, eso me parece como lo más grave de todo, porque finalmente, si es una obligación de todo funcionario público respetar la ley, ella simplemente ha desconocido, cuando se declaró existente la huelga, simplemente desconoció esa huelga por ella misma, pero finalmente la Junta de Conciliación y Arbitraje así lo determinó. Presentaron amparos incluso hasta fuera de tiempo, con falta de técnica jurídica y demás. Hubo resoluciones a las cuales no tuvieron ninguna manera de poderlas impugnar. Había, dijéramos, impugnaciones públicas, pero jurídicamente no lo hacían. Y había allí una contradicción en ese ámbito y que finalmente ahora se llega a una fase en la que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tiene que tomar una definición sobre quién es el responsable de la huelga y bueno, finalmente no ha habido una resolución al respecto. Entonces, lo que te puedo decir, Julio, pues es el trabajo de estar describiendo una huelga que yo lo podría decir de un empresario privado o demás, pero de un organismo del Estado, de este gobierno, eso me parece inconcebible, no lo puedo yo creer, por más que lo veo, lo quiero reescribir o de hacer de otra forma, pues es una realidad muy, muy amarga, porque finalmente es el conflicto más importante de la 4T, se quiera reconocer o no, porque bueno, finalmente es una huelga que viene desde dentro del Estado y tiene una repercusión que se ha prolongado y que hasta la fecha pues no tiene todavía una fecha límite en la que se pueda dar por terminado este conflicto, Julio. En tu experiencia como abogado defensor de trabajadores, ¿habías visto, Manuel, algo parecido a esta serie? Pues desde mi punto de vista también de irregularidades, de pues una especie de hasta de insolencia de parte de la parte patronal en el sentido de no acudir a las reuniones de conciliación, a no atender los llamados, a desdeñar absolutamente todo. ¿Habías visto algún ejemplo parecido? No, fíjate que no, incluso en los cuestiones en donde ha habido temas de mucha confrontación, recuerdo conflictos contra petróleos mexicanos o Diconsa u otro tipo de escenarios muy difíciles, no había visto una situación parecida. Bueno, ahorita que trato de recordar, solamente en el Diconsa, en donde eh, estaba como director de esa empresa el hermano de Salinas de Gortari. Raúl. Fue una ocasión en la que el comité ejecutivo fue despedido, los trabajadores tuvieron que irse a una huelga de hambre, y bueno, solamente una situación de ese tamaño en esos tiempos que yo pude conocer de cerca, que yo lo representé y que finalmente fue el hermano del presidente de la República, de Salinas de Gortari, el que llevó a cabo un tema de una confrontación directa, pero un caso como estos solamente está ahora, en donde hay una burla, un desconocimiento, una falta de respeto. No había visto un caso parecido. Estaba comentando casos contra petróleos mexicanos en donde conocimos cientos de casos de trabajadores y finalmente la autoridad daba la cara, afrontaba, estábamos discutiendo temas en lo particular y se daba una respuesta, pero finalmente solamente comparando cuando el hermano de Salinas de Gortari era el director de esta empresa Diconsa que tenía su sede en Guadalajara y que pues dieron a todo el comité ejecutivo y también jugó una posición muy, muy insolente. Manuel, ha sido conocido porque se ha difundido el hecho de que Notimex pretendió mantener
actuante la propia agencia informativa, a pesar de que estaba declarada ya la huelga. Hace poco tuvimos 4 cartas, en una de las cuales la propia San Juana menciona de que la plantilla está trabajando al 100% y que están buscando oficinas y recursos y apoyos para seguir trabajando. El presupuesto, según lo que se ha publicado, el presupuesto de Notimex se ha mantenido incluso con ligeros incrementos año tras año. ¿Esto es normal o es absolutamente irregular? Es totalmente irregular porque finalmente está el tema del presupuesto que es autorizado y finalmente hay una declaración de existencia legal de la huelga y por tanto no puede funcionar de manera paralela. Esta es una violación clara a las propias legislaciones que en esta materia que corresponde a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en donde finalmente es una violación muy clara pues este tipo de determinaciones y que finalmente yo te pudiera decir que estarían entrando hasta en el orden de responsabilidades penales, porque finalmente no se puede ejercer un presupuesto si este no tiene los visos de legalidad. Finalmente, si está la huelga declarada como tal, tendría que haber parado totalmente la institución y no pudiera haber llevado a cabo ningún tipo de función. Y bueno, finalmente al llevar a cabo esta función, tener la búsqueda de un inmueble, así como se ha planteado, me parece que es un caso evidente de una responsabilidad absoluta hacia la directora de este tipo de responsabilidades. Esos documentos son documentos muy valiosos que dan clara idea de la impunidad con la que ha jugado la directora. Estos documentos deberían ser motivo de que la Secretaría de Función Pública debería de estar analizando todas estas pruebas que hay en su contra y finalmente asumir una responsabilidad administrativa en contra de la directora y quienes han estado pues aprobando este tipo de actos que atentan contra el derecho de huelga. Realmente es un motivo de escándalo mundial de que el propio gobierno de Estado mexicano pudiera estar avalando el ejercicio de las funciones administrativas y violentando un derecho constitucional, que es el de la huelga, y que finalmente está operando al mismo tiempo el presupuesto. Entonces, sin duda, estos documentos de los que hablas, Julio, son documentos, pruebas evidentes de una comprobación de la violación a las normas internas de todo tipo de servidor público. Un servidor público está obligado a respetar esta legislación y finalmente debería de haber una investigación que se pudiera abrir. Ahora, el tema es que esto solamente compete a las instancias internas de la Secretaría de Función Pública, las que deberían de estar tomando alguna decisión al respecto, pero incluso hasta la propia Fiscalía General de la República tendría que estar conociendo el mismo, pero finalmente todo depende de un hilo presidencial y depende o no de que se pueda tomar en cuenta una cuestión de esta naturaleza, pero sí me parece que sería obligatorio que las instancias correspondientes llevaran a cabo una investigación y resolvieran lo correspondiente, porque este tipo de hechos no son hechos menores, porque finalmente son un ejemplo para todos los empresarios cómo se puede pisotear la ley. Decir, mira, yo Estado puedo pisotear la ley y ustedes, patrones, también lo pueden hacer. Si yo lo hago, ustedes también lo pueden hacer. Y eso me parece que es un mal ejemplo, porque finalmente es un escenario, yo diría, pues lamentable, que simplemente al estar repitiéndolo, uno no puede reconocer que este tipo de cosas se sigan manteniendo por parte del gobierno actual. Pues gracias, doctor Manuel Fuentes. Te agradezco esta oportunidad de platicar y de puntualizar algunos aspectos de este asunto de la huelga de Notimex. Cierro nada más para no dejar esa imprecisión o para ser precisos en este tema. Mencionas que la directora de Notimex, San Juana Martínez Montemayor, podría ser objeto de una exigencia por la vía incluso penal de responsabilidades por el uso del presupuesto público ejercido en Notimex, a pesar de que había una huelga. Sí, en efecto. Finalmente es un presupuesto que tiene que tener el sustento legal
para poderse ejercer, y el hecho de que esté una huelga de por medio, ella está imposibilitada a poder ejercerlo. Es un impedimento legal. Y si ella, a pesar del conocimiento de la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, incluso a pesar de un amparo que ellos presentaron y que resultó totalmente improcedente, ellos están ejerciendo ese presupuesto, por supuesto que estamos entrando a un terreno de incluso peculado o cuestiones en las cuales el propio presupuesto se está ejerciendo sin el sustento legal correspondiente, y aquellos servidores públicos que están llevando a cabo que se sigue ejerciendo ese presupuesto también están entrando en responsabilidades. Entonces, es una madeja de corresponsabilidades no solamente de la propia directora, pero la directora es la principal responsable en este caso, porque finalmente está ejerciendo un presupuesto que, insisto, es contrario a una decisión de la propia Junta de Conciliación y Arbitraje en donde le dice hay suspensión de labores, no puedes laborar. Ese es el tema. Entonces, si está laborando y está funcionando como tal de manera paralela, obviamente hay una violación evidente, y obviamente el presupuesto que se está ejerciendo pues está entrando a un escenario de ilegalidad y por tanto a un tema de corresponsabilidad que tiene implicaciones penales también. Pues, doctor Manuel Fuentes, te agradezco mucho la posibilidad de platicar y seguiremos en contacto para seguir abordando temas de esta índole, doctor. Gracias, Manuel. Buen año. Gracias. Hasta luego al doctor Manuel Fuentes.